Dijimos que el libro de Génesis es como una bolsa de semillas. Contiene casi todas las semillas divinas que se relacionan con el propósito eterno de Dios. Ahora, ¿qué es una semilla? Una semilla es la forma rudimentaria de algo. Su tamaño es pequeño, su forma es muy sencilla, pero cuando es sembrada en el campo, crece y al crecer toma otra forma. Primero es un retoño, un brote, y luego se desarrolla plenamente. La forma final de su desarrollo difiere de la forma original de la semilla. O sea, nadie pondría una semilla en su mesa para adornarla, pero sí pondría un clavel. El clavel es la glorificación de la semilla. Y el clavel no se parece en nada a la semilla, pero siempre estuvo dentro. Así que todos los elementos y aspectos principales se encuentran en la semilla. Aquí nosotros tenemos una semilla de un asunto extremadamente grave, negativo. Y vamos a construir un puente entre los días de antaño, allá en Zoar, esa pequeña ciudad donde terminó, donde aterrizó Lot después de la destrucción de Sodoma. Él en realidad le pidió a los ángeles, le rogó que le permitieran quedarse en Zoar, porque todavía Zoar estaba cerca de Sodoma y lo que había dentro de Lot era un deseo de regresar a Sodoma. Terminaron viviendo en una cueva. Y bueno, en ese lugar ocurrió el incesto entre las hijas de Lot y Lot, su padre. Así que esta es la primera mención que se hace a un incesto en toda la escritura. Les invito que leamos Génesis 19, verso 30 al 38. Esto es lo que dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Qué terrible, después de ser un líder, un político eh, renombrado en Sodoma y millonario, termina viviendo en una cueva con sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, observen el orden, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. O sea, lo cuenta sin ninguna vergüenza, con todo descaro, cuenta detalles de la relación sexual que tuvo con su padre, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Moab significa hijo de mi padre, o concebí de mi padre, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Admi, que significa hijo de mi pariente, o concebí de mi pariente, la cual es padre de los amonitas hasta hoy, moabitas y amonitas. Entonces aquí tenemos ya prácticamente la semilla del incesto, todo lo híbrido, lo mezclado, todo aquello que Dios aborrece.
Ahora aquí vamos a considerar 6 asuntos cruciales, extremadamente importantes con respecto a la vida de la iglesia hoy. Porque si la Biblia registra y ha conservado este episodio tan tenebroso para nosotros en estos días, seguramente, con toda seguridad, tiene conexión también con los asuntos espirituales entre Cristo y la iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo, siempre que está citando asuntos espirituales, los coteja con eventos del Antiguo Testamento. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. En fin, dice que murieron en un día 32,000 y estas cosas fueron escritas para nuestra admonestación, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estos 6 asuntos cruciales son la familia. Primero, hay un ataque descarado, frontal, agresivo, destructivo. Hay una ideología de exterminación al concepto de la familia. 2, el padre, el líder. 3, la madre que ya no estaba, convertida en estatua de sal. Las hijas, que eran hijas o mamá o esposas o qué es lo que eran. Número 5, la simiente híbrida. Y 6, la misericordia inescrutable de Dios. Porque al final, cuando uno llega al libro de Ruth, Ruth era una moabita, o sea, una descendiente del incesto entre Lot y sus hijas. ¡Wow! Entre la hija mayor. ¡Qué cosa tremenda! Y la encontramos en la genealogía de Cristo. Esto es la gracia inconmensurable, la gracia, como dice la vieja canción, la sublime gracia. Veamos este asunto de la familia. ¿Qué tenemos en esta cueva, en Zoar? Tenemos a un líder que no tiene la ayuda idónea. La mujer de Lot ya no estaba allí para prolongar la descendencia y se había convertido en estatua de sal. No perdió la esencia, la naturaleza, pero dejó de prestar servicio y utilidad a los propósitos eternos de Dios. Entonces, podríamos decir que Lot no tenía ya la ayuda idónea. La mujer en la Biblia siempre representa la iglesia. Leí hace muchos años un libro que trataba este asunto de la iglesia y de una manera muy doméstica. Decía, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no tenemos esta multiplicación de una descendencia divina, no incestuosa? Primero, porque el marido no está en casa. O sea, cuando Cristo no está en la iglesia. Como una vez contaba un hombre que entró a una iglesia y lo echaron de allí y se fue llorando por la calle y el Señor le habló y le dijo, no te preocupes que te hayan echado de allí, porque a mí me echaron de allí ya hace muchos años. O sea, puedes mantener la forma, cantar las canciones, puedes aún levantar tus manos, pero tal vez el Señor ya no está allí. Entonces, la iglesia no crece porque el marido no está en casa. La iglesia no crece porque la esposa está enferma, no se multiplica, no puede embarazarse. La iglesia no crece porque la esposa es vieja y los viejos no se embarazan. Y habían varias razones de por qué la iglesia no crecía. Me estaba acordando de ese libro. Ahora, hoy en día la iglesia es la familia de la fe. Si no está
la fuente de la vida, ¿no? La mujer, la esposa, que es la fuente de la vida, entonces tampoco hay multiplicación. Por haberse perdido la función de la vida, la familia de Lot tenía miembros incestuosos. Cuando no hay fuente de vida y no hay multiplicación de vida, las iglesias recurren a lo incestuoso. Entonces tenemos el show business evangélico, apelamos a muchos recursos atractivos, populistas, para atraer gente, porque igual que las hijas de Lot, el único deseo, la única ocupación y preocupación de ellas era tener descendencia. Tenemos que multiplicarnos. El fin justifica los medios. Tranza y avanza. Si tenemos que echar mano de nuestro Padre y violar todos los principios divinos para multiplicarnos, lo haremos igual. Esa era la mentalidad de las hijas de Lot. Así que no solo se trata de ganar almas, no solo se trata de llenar salones y decir, wow, cómo hemos crecido, porque a veces todo el propósito de Dios queda supeditado a su majestad el número. Yo entiendo y tengo una pasión por la multiplicación. Creo que todos los que me están escuchando ahora son apasionados. Están todo el día con dolores de parto diciendo, Señor, tenemos que multiplicarnos. ¿Cómo hacemos? Permite que se levante el sacerdocio real de todos los creyentes, que se abran muchas casas, iglesias. Esa es nuestra pasión, es nuestro norte. Pero queremos traer hijos no híbridos, sino hijos engendrados por Dios. No que sean una mezcla extraña como los que sucedió en la cueva de Zoar. Entonces, vea qué interesante, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esta gracia infinita. Dice Mateo capítulo 1, versos 5 y 6. Salomón engendró a Rahab, la ramera. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías Eteo. Es decir que en realidad Ruth la moabita fue como bisabuela de David, y por cierto entró en la genealogía de Cristo. Entonces, qué interesante acá lo que estamos viendo con respecto a las familias. Al principio, Lot y Abraham eran una sola familia. Abraham es sobrino de Lot, pero se dividieron. Y ya esta familia se dividió y se desprendió de allí Lot y su familia, que terminó siendo un grupo separado. El testimonio, la unción, la presencia de Dios estaba con Abraham. Lot se apartó del testimonio, se apartó de la presencia de Dios y formó un grupo separado. Hace muchos años, Peter Wagner, un gran escritor, un analista de las megas tendencias de las iglesias, escribió muchísimo. Peter Wagner dijo, las iglesias se multiplican dividiéndose, se multiplican por división. Y habló de este fenómeno de los grupos independientes. No puedes ser tan independiente del cuerpo de Cristo, tener una iglesia ostracista, cerrada, que corta vínculo con el cuerpo de Cristo, con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo.
y ser una iglesia introvertida a tal punto que te transforma en un grupo disidente. Lot y su familia estaban lejos del testigo que era Abraham y del testimonio, del testigo y del testimonio. Hoy día el drama de la iglesia a nivel corporativo, a nivel mundial, es precisamente los grupos autónomos, los grupos independientes. Y vemos que Lot, también lo vimos en la clase pasada, era justo, y Pedro dice, y afligía su alma justa. Yo no voy a discutir con Pedro porque sus 2 epístolas, por supuesto, fueron inspiradas por el Espíritu Santo y no me compete a mí. Pero por ahí pienso que Pedro fue bastante generoso para referirse a Lot. Tú te preguntas, ¿cómo un tipo que si era tan justo puede terminar viviendo en Sodoma y toda su familia sodomizada? Y aún Lot. Porque tú te preguntas, se emborrachó Lot, emborracharon al padre. ¿De dónde salió el vino en esa cueva? El vino lo trajeron de Sodoma. O sea, era una familia alcohólica. Qué cosa terrible. Ellos estaban acostumbrados a beber sin medida hasta quedar borrachos, aturdidos. Las hijas sodomizadas, el padre alcoholizado. Ellos no sacaron ninguna cosa de valor de Sodoma, pero sacaron vino porque era a lo que estaban adictos. El alcohol, la droga, el sexo, la corrupción, la hechicería, la brujería. Este es el gran menú hoy de las sociedades degradadas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Lot se apartó definitivamente de Abraham, del testigo. Escuchen, del testigo, porque Dios se le aparecía a Abraham. Así que Lot se apartó del testigo, de la gloria y también del testimonio. Y cuando una persona sale de la iglesia, resulta muy difícil que regrese, salvo excepciones. No regresan por orgullo, por vergüenza, no regresan porque también se acostumbraron a que nadie los corrija, que nadie los discipule, que nadie los perfeccione en Cristo, como dice Hebreos 4. Entonces, para Lot fue prácticamente imposible regresar al lado de Abraham. Se desvió hasta la ciudad inicua, hasta Sodoma. Él fue rescatado, como dijimos, pero se aferró a sus preferencias. Se aislaron cada vez más del testigo y del testimonio de Dios. ¿Y qué sucedió en la cueva? Aquí vamos a ver este asunto y hoy terminamos prácticamente con el capítulo 19. Ahora, el 19 de Génesis. Si a nosotros se nos hubiera confiado escribir la Biblia, seguramente no hubiéramos escrito el capítulo 19 de Génesis, porque es vergonzoso. ¿Por qué? Porque deja muy mal parado al ser humano sin Dios. Pero como lo dije en clases anteriores, la Biblia es un libro que fue escrito para honrar a Dios, no al hombre. Por eso cuenta todas las cosas descarnadamente. Y aquí tenemos la borrachera de Lot. Vea, se emborrachó con el vino y finalmente terminó borracho, inconsciente, entró en un estado casi de sopor, porque eso de, viste que los borrachos cuando dicen
beben y beben y beben y luego hacen estupideces, ofenden, dicen cosas horribles, le gritan en la fiesta y al otro día no se acuerdan de nada. Y la esposa le dice, Manuel, anoche hiciste el ridículo. Anoche te portaste mal, rompiste cosas, ofendiste a tu hija, le gritaste esto. Y el hombre dice, ¿yo hice eso? Y no me acuerdo. Y todos lo miran raro, todos lo ven, lo están mirando, observando, pero el hombre no se acuerda de nada. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces aquí vemos que Lot se apartó de su familia y terminó siendo un grupo. Aquí tenemos dos conceptos, la familia de Dios y el grupo disidente que se alejó del testigo y del testimonio. ¿Y por qué? Por estas prácticas en las cuales nosotros no escuchamos de que Abraham se emborrachó y que se acostó con alguna mujer, aparte de Agar, pero fue un plan premeditado juntamente con Sara. Pero no, Lot había adquirido otras costumbres, estaba completamente sodomizado. Y dice acá en Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Y mira lo que dice Pablo de una manera explícita en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Acerca de los tiempos, y está hablando de la venida del Señor. Recuerdan que Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando habla de su venida, dice, acordaos de la mujer de Lot. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrio significa no poseído por sustancias embriagables. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto es para la gran tribulación. Nosotros no participaremos de la gran tribulación, esa es nuestra fe, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, ese es el mensaje apostólico para nosotros. Nosotros somos del día, no de la noche. Somos de la luz, no de las tinieblas. En Génesis 1 dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Dios no llamó día a las primeras 24 horas. Eso es un aspecto cronológico. Dios le llamó día a la luz, no a las primeras 24 horas. Sea la luz, dice, y la luz fue hecha, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. No llamó día a las primeras 24 horas, sino
a la luz. Y nosotros somos del día, somos de la luz, no de las tinieblas. Ahora, cuando este grupo disidente formado por Lot y sus dos hijas, y aquí hay algo muy importante, tengo que decirlo, ¿qué eran ellas? ¿Eran hijas? ¿Eran las esposas de Lot? ¿Eran las madres de sus hijos? ¿O eran las abuelas? Porque los hijos que ellas tenían en su vientre eran hijos de Lot. Significa que eran hermanas de Lot. Y si ellas eran las esposas de Lot y sus hijos eran hijos de ellos, entonces si eran esposas de Lot tenía que ser abuelitas de los hijos que estaban naciendo. O sea, hay una alteración genética y una alteración de los propósitos eternos de Dios. Terrible. Es lo que está sucediendo ahora. Hay una alteración de todos los asuntos, de todos los diseños divinos, para comentarles esto, darles algunos detalles, algunos tips muy importantes si los pueden anotar. Hay una alteración global de todo lo genuino, hay una alteración genética de todo. Si nosotros leemos proféticamente en el capítulo 7 de Daniel, dice que la última bestia, la cuarta bestia, será diferente a todas las demás bestias. Lo puede cotejar en Daniel 7:7. Diferente a todas las demás bestias. La palabra diferente es Shena. S-H-E-N-A. Shena. Que significa alterar, cambiar, mudar, hacer diferente. El último reino, este reino que está ya comenzando a tomar posesión del mundo, es un gobierno Shena, alterado, diferente, que va a cambiar todo. En el capítulo 7 de Daniel, el verso 21 al 25, al final dice que pensará, dice, lo leo al final, y hablará palabras contra el Altísimo. Ustedes pueden anotar allí, capítulo 7 de Daniel, verso 21 al 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Wow. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar, Shena, alterar, modificar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio para aplicar la política Shena, el cambiar, en alterar la ley y los tiempos. Todo lo hará alterado. Esta es la estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel entregó la interpretación. ¿Cómo termina? El último gobierno es una mezcla. Barro cocido con hierro. La cabeza era de oro, los pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Es una mezcla. Trate de juntar el hierro con el barro, no se mezclan. Por eso dice que este gobierno en parte será muy fuerte, poder total, control total, y en parte muy frágil. La mezcla, todo es mezclado. Y cuando la piedra no cortada con manos, que es Cristo, golpeó los pies de la imagen estaba completa. Es decir, que hoy todo el concepto babilónico, la cabeza era Babilonia, oro, los brazos y los pechos eran de plata, el imperio medo-persa, los griegos,
de bronce, el griego, todo el pensamiento griego, la filosofía griego, los filósofos griegos están presentes hoy, maquillados con otros nombres, nueva era, motivación, superación personal. Todo el pensamiento griego, los pies de hierro, el gobierno total, el control total. Lo que estamos viviendo ahora son ensayos. Ensayos de guerra, ensayos de plaga, ensayos de control total, ensayos de manipulación genética. Todos son ensayos, ensayos de un nuevo plan económico. Este es el Shena. Pero cuando la piedra no cortada con mano golpeó los pies de la imagen, todo este aparataje que ha permanecido por los siglos se desmoronó y el viento los hizo volar como las hojas del verano. Y esta piedra que golpeó los pies de la imagen creció siendo un gran monte. Y Dios le dijo a Daniel, este es un reino que no será jamás conmovido y no será entregado a otro pueblo y llenará toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vivimos hoy? Un reino, un gobierno alterado. O sea, el síndrome del incesto de la cueva de Zoar está de vuelta acá. Porque las hijas de Lot no eran sus mujeres, ya no estaba la iglesia, la fuente de la vida, la iglesia que perdió el testimonio, terminó siendo una vergüenza, una columna de sal. En la cueva de Zoar ya no está la madre, la ayuda idónea, la fuente de la vida. Entonces, para multiplicarse hay que recurrir a los insectos espirituales, todo tipo de maniobra, copiar los métodos del mundo, echar mano de la tecnología. Nosotros también tenemos tecnología. Esto que usted me puede ver a mí por causa de la tecnología, pero nunca la excelencia tecnológica puede sustituir, amados, la vida, la unción del Espíritu. No hay nada que pueda reemplazar la vida. Entonces, cuando la iglesia está enferma o vieja o perdió su propósito y quiere multiplicarse, tiene que recurrir a sistemas incestuosos. ¿Por qué Dios mató a los hijos de Elí, Ofni y Fines? Porque ellos usaron fuego extraño y lo pusieron sobre el altar y Dios los mató. Fuego extraño, no era el fuego de la leña. Dicen que había muchos pozos de asfalto y ellos dijeron, no necesitamos leña, y pusieron asfalto, alquitrán arriba del altar para el holocausto a Jehová. Y Dios los mató por causa del fuego extraño. En Santiago, capítulo 1, versos 17 y 18, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Don perfecto, no hay variación, nada es alterado. Donde el don es perfecto y donde en Dios, que es el Padre de la luz, no hay mudanza ni sombra de variación. No hay alteración. Hoy día todo está siendo alterado, el clima está siendo alterado, la manipulación de las semillas. Hoy día tenemos la manipulación genética de la semilla. Semillas, le llaman semillas transgénicas. Tú plantas tomates y tienes tomates que no se pudren, que los puedes exportar meses arriba de un barco y no se pudren, pero no tienen semilla dentro. ¿Y dónde conseguimos semillas? Ese es el negocio. Tienes que comprarles a ellos. Las semillas transgénicas son el gran monopolio mundial.
Yo vi un reportaje la otra vez de los países que cultivan arroz en Oriente y ellos, los que fueron metidos en este negocio, los que producen arroz transgénico, arroz más grande, arroz de otra calidad, pero no se reproduce, transgénico. ¿Eh? Y la palabra perfecto es tamín, sin defecto, íntegro, recto, sin tacha. En Levítico capítulo 4, verso 3, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defectos, perfecto para la expiación. Hoy día tenemos los alimentos transgénicos alterados que son los que están provocando la mayor cantidad de enfermedades en el mundo. Hoy día la gente con recursos, la gente que sabe un poco de alimentación opta por lo orgánico. Le llaman productos orgánicos, huevos orgánicos, lechuga orgánica, cebolla orgánica, ajos orgánicos, carne orgánica, que es criada sin pesticida, no manipulado, no tiene manipulación genética. Hoy día ese es el gran negocio para los que queremos vivir saludable. Entonces, fíjate todo este tema que vemos en la cueva de Zoar, cómo se produce allí una generación híbrida que se trajo a luz producto del incesto. Disculpen que insista tanto en esto, porque voy a recalar en un punto muy importante que tiene que sacudirnos a nosotros espiritualmente. Esto es lo que quiero compartirles. ¿Qué eran ellos? Las hijas terminaron siendo esposas de Lot. Lot terminó siendo el padre de los hijos de sus hijas. La madre ya no estaba allí para traer la descendencia, la fuente de la vida. Por lo tanto, el deseo de ella solo era multiplicarse a cualquier precio. ¿Por qué no oraron y dijeron, Dios, queremos hacer tu voluntad? No vamos a violar tus principios. Envíanos varones escogidos por ti para que sean nuestros maridos y podamos tener descendencia. Ellas pudieron haber orado, pero no, ellas estaban tan sodomizadas, tan permeadas por el sistema, que no les importó. ¿Tú recuerdas cuando los ángeles llegaron a la puerta de la casa de Lot en Sodoma, antes que Sodoma fuera destruida, y los ángeles querían violarse? O sea, los sodomitas querían violarse a los ángeles. ¿Qué hizo Lot? Salió a la puerta, dijo, vecinos, no hagan eso. Yo tengo 2 hijas vírgenes. Eran estas, 2 hijas vírgenes que no han conocido varón. Hagan con ella lo que mejor les parezca. Ese pensamiento que permeó a Lot y a sus hijas se replicó en la cueva de Zoar. Ahora, la simiente producida por el incesto fue una sombra negra para el pueblo de Israel. Fue realmente una espina clavada en el costado. Los moabitas y los amonitas. En Números capítulo 25, fíjate lo que sucede acá, porque esto no terminó en la cueva de Zoar. Esto trajo descendencia, porque de las 2 hijas salieron los moabitas, los hijos de mi padre, y los amonitas, los hijos de mi pariente. Y estos se multiplicaron. Como dijo alguien por ahí, lo que tú toleras se multiplica. Moraban en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya te da sentido, ¿verdad? Ahora, cuando tú leas Moab en la Biblia, son los descendientes del incesto de Lot con sus hijas.
Dice, de nuevo, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Estas cosas provocan la ira de Dios, el incesto. Hoy día yo puedo percibir una iglesia aturdida bajo los efectos del vino extraño, del vino que produce el mundo, con una embriaguez extraña, haciendo cualquier cosa fuera del diseño del propósito de Dios. Podría ser todavía mucho más específico. Y sé que voy a herir la susceptibilidad de algunos, pero hoy tenemos, busca tú en YouTube y escribe iglesias emergentes. Vas a ver de todo. Hay iglesias de homosexuales. Hay iglesias lúdicas. Podemos seguir, pero podríamos esta mañana ser extremadamente violentos, herir la susceptibilidad de muchos. Hay Biblias para homosexuales, hay Biblias adulteradas. Tú tienes una gama interminable de versiones de la Biblia que tú dices al final, ¿cuál es la mejor? Lo que no ha cambiado es la unción del Espíritu. Dice que el Señor, cuando Pablo habla en Efesios 5, habla de la iglesia, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, señores, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera limpia y sin mancha. Esta iglesia gloriosa, la iglesia que manifiesta el carácter santo y justo de Él, su poder, una iglesia manifestada, la iglesia que el mundo necesita, la única iglesia, no importa donde tú vivas, si tú estás en la plena voluntad de Dios, si tú estás creciendo en la vida de Cristo, como el pámpano en la vid, si tú estás siendo guiado por el Espíritu y Cristo, el Cristo resucitado, está siendo formado en ti, entonces tú perteneces a la iglesia verdadera, la única. Entonces, mientras el pueblo de Dios vagaba por el desierto, los moabitas vinieron primero y contrataron al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. El profeta Balaam es mencionado en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también Judas dice que se lanzaron por lucro en el camino de Balaam. Y habla de la doctrina y el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta que no era hebreo, era un vidente, hijo de Beor, de Caldea, era un caldeo. Y Números capítulo 22, versos 2 y 7, dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, el camino de Balaam, hijo de Beor,
en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, este es Israel, y es aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con las dádivas, mucho dinero de adivinación en su mano, las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras del rey Balac. Pero Dios cambió todas las maldiciones en bendición. O sea, cada vez voy a ahorrarme el trámite. Después ustedes pueden leer Números 23:11 y Números 24:10. Cada vez que el rey Balac le ponía dinero, los dólares, en la mano a Balaam, por eso dice Judas, cayeron en el camino de Balaam por lucro, o sea, el profeta que cobraba. Entonces, el tema es que Balac le pagaba a Balaam y cada vez que le ponía dólares en la mano, ¿qué pasaba? Está sonando un teléfono acá. En vez de que el Balaam de su boca le salieran maldiciones contra Israel, lo que le salían eran bendiciones. Y el rey Balac se airaba mucho más y le seguía aumentando las dádivas y finalmente nunca pudo maldecirlos. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Judas 1:11, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Eso fue lo que habló el Señor con respecto a ellos. Ahora, aquí tenemos 3 nacimientos en Génesis. Importante. El nacimiento de Ismael, según la carne. Quiero que capten esto, por favor. El nacimiento de Moab y de Ben-Ammi, los 2 hijos del incesto de Lot, y el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Ismael se llevó a cabo por medio de la fuerza carnal. El nacimiento de Moab y de Ben-Ammi fue el resultado del incesto. Pero el nacimiento de Isaac se produjo por la gracia de Dios. Ismael fue producido por la fuerza de la carne, fue rechazado por Dios. Moab y Ben-Ammi, quienes fueron engendrados por medio de incesto, fueron una vergüenza a lo largo de la historia. Solo Isaac, quien fue producido por la gracia de Dios, fue usado para cumplir el propósito de Dios. Todos nosotros debemos examinarnos para ver qué clase de descendencia estamos produciendo. Otra vez, todos debemos examinarnos para ver qué clase de descendencia estamos produciendo. O Ismael, o Moab, o Isaac. Entonces, si podemos tener algún incremento para la obra de Dios, eso es lo que debemos nosotros cuidar. Nosotros debemos ser extremadamente rigurosos con respecto a lo que estamos engendrando. ¿Qué palabra? Porque la palabra es el esperma. Nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, cuando tú siembras el esperma equivocado, tú estás inseminando a la gente con una palabra equivocada. Y cuando tú siembras la palabra viviente, la palabra de Dios, tú estás engendrando hijos de acuerdo a la naturaleza divina.
Pero quiero terminar con este tema de la infinita misericordia de Dios. Preciosa gente de Dios, la historia de Ruth es una historia extraordinaria. Tengo un libro que me mandó el pastor Cristian Sepúlveda, a quien le mando saludos hasta Temuco, que es el Evangelio según Ruth, porque el libro de Ruth es verdaderamente es una epístola de la gracia de Dios. Cómo una mujer moabita, que según la ley divina debía estar apartada, no entrará moabita a la congregación de los hijos de Israel. Hasta 10 generaciones desechados. Entró por la gracia. Tú tienes que leer el libro de Ruth. Ruth entró por la gracia siendo moabita, siendo descendiente del incesto de Lot con sus hijas en la cueva de Zoar. Fue al final la abuelita de Jesús. Está en la genealogía, en Mateo capítulo 1. ¿Quién se encuentra? Hay 3 o 4 mujeres que se encuentran ahí en la genealogía. Primero se encuentra Betsabé, la mujer con quien adulteró David. En la genealogía de Cristo se encuentra Rahab la ramera, la ramera de Jericó, también abuelita de Jesús, y Ruth la moabita. Esto va más allá de nuestra comprensión. Esto nos indica de que Cristo, que es el autor de la ley, no es legalista. O sea, que está la ley, la interpretación de la ley y todo, pero Cristo es la gracia encarnada. Por lo tanto, no importa el pasado de la gente, no importa su trasfondo. Dios nunca consulta tu pasado para diseñar tu futuro. La gracia de Dios es impresionante. Una advertencia final. Tenemos que ser extremadamente celosos y cuidadosos de qué semilla estamos plantando en el espíritu de la gente. No estamos autorizados en el nuevo pacto a predicar lo que se nos viene a la cabeza o hablar a nuestra manera. Estamos acotados a los principios inalterables del nuevo pacto. Yo estoy contento, feliz, disculpe que sea autorreferente, pero hemos trabajado estos últimos 30 años soltando esta palabra. ¿Y qué tenemos? Hijos espirituales por todas partes, por muchos lugares del mundo, portando esta misma palabra, siguiendo la misma regla, la palabra de la gracia, la palabra del reposo, la palabra del nuevo pacto. Y una persona que llega a la iglesia es engendrada inmediatamente por esta simiente, la simiente del nuevo pacto. Así que hoy día Dios tenemos que tener la mente de Cristo y aborrecer toda clase de mezcla. Todo lo que huela a raro, a extraño, a ajeno a los propósitos de Dios, no tiene parte con nosotros. Les mando un abrazo a todos, los bendigo. Que lo pasen bien, nos vemos el lunes, Dios mediante, y bueno, disfruten la familia, disfruten el comer sabroso, coman comida orgánica y disfruten todas las bendiciones de Dios. Les amo, bendiciones.